Le agradezco mucho a la doctora Laurianne Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Al contrario, ¿cómo ves? ¿Cómo escuchaste? ¿Qué te parecen las palabras, las recomendaciones? Quedan en eso, recomendaciones del presidente López Obrador. Sí, bueno, pues creo que cambia un poquito su discurso de lo que normalmente, como habla de la pandemia, pero desde luego, mira, la situación es esta. En México estamos sumando al día de ayer, ¿verdad? Más de cerca de 110,000 muertos, o sea, tenemos 108,173 muertos por COVID-19. Si consideramos el exceso de mortalidad, hemos rebasado ya bastante los 200,000. Esto nos deja en la posición segunda a nivel mundial, es decir, solo por debajo de Estados Unidos. Y entonces, pues sí, ahora cambia un poquito el discurso el señor presidente, pero me permito decir que no es suficiente después de 200,000 muertos y todos estos meses en donde nuestro país está literalmente enlutado. Se habla de muchas cosas que terminan siendo simplemente discursos demagógicos, como por ejemplo, vamos a ver primero por los pobres y este pueblo bueno. No sé si el señor presidente no se ha dado cuenta que es el pueblo bueno y esos pobres de quienes hable todos los días, quienes están muriendo más, ¿no? Y yo creo que sí tendríamos que hacer algo adicional. Se dice que vamos a ver por la libertad. También escuché por ahí a este señor Noroña, como Sí, qué cosa, ¿no? Negándose a portar el cubrebocas. Ni mencionar, ¿no? Sí. Eso, pero vamos a decir, también hacer uso de este recurso de porque somos libres, ¿verdad? Porque somos libres. Pues yo me permitiría preguntarles a ellos si porque somos libres, también yo tengo la libertad de en un espacio cerrado prender un cigarro y poner en riesgo la vida de las demás personas. Me parece que hay leyes en contra de eso, ¿verdad? Me pregunto si por este mismo afán falso, de libertad falsa, también yo tengo la libertad de embriagarme con alcohol y después ponerme detrás del volante y conducir un vehículo. Pues no, ¿verdad? Esto no es una cuestión de libertad, porque las libertades de un ser humano terminan en donde empiezo a infringir los derechos de otros, en donde pongo en riesgo la vida de los demás. El uso del cubrebocas no es distinto. Cuando una persona no se pone un cubrebocas, esta persona está poniendo en riesgo la vida de la gente que está a su alrededor. Y eso debería de estar prohibido. Ahora, esta falsa dicotomía, porque parece que la gente en las autoridades les encanta manejar falsas dicotomías, ¿verdad? La primera que siempre se manejó fue esto de o controlamos la pandemia o controlamos la economía. Sí. Y yo sí quiero preguntarles cómo les ha ido con eso, porque nuestra economía está en la peor posición que ha tenido desde hace décadas. Y la pandemia tampoco se controla, ¿verdad? Sí, no, Esa es una falsa dicotomía y lo sigue siendo. Mientras no se controle la pandemia, no hay posibilidad de una recuperación o control económico real. Y lo mismo ocurre con esto, ¿no? Por la libertad, por la libertad todos tenemos derecho a cuidarnos, a ver por nuestra salud, y cuando alguien no se pone un cubrebocas, pues esa persona está infringiendo ese derecho que tengo, ¿verdad? Entonces, esto de que, porque no vamos a utilizar medidas coercitivas, ni la fuerza pública, y qué sé yo, bueno, pues yo no he visto que a alguien se le tenga que amagar, ¿verdad?, para pagar un cigarro en un restaurante. Hay una ley, y cuando se establecen estas leyes, la gente tiende a seguirlas. Pues hay que hacer eso con el cubrebocas, porque los mexicanos estamos enlutados y nos seguimos muriendo. Es durísimo el diagnóstico, es durísimo porque, vaya, no hay un solo indicador, doctora, que soporte que la estrategia de la Secretaría de Salud, del subsecretario López-Gatell y de su equipo es exitosa, como ellos mismos afirman. No hay un solo indicador, todos mal: letalidad, mortalidad, número de pruebas, fallecimientos entre personal médico, todos mal. Ahora, viene la ruta de la vacuna y te pregunto, pues, porque en estas andamos, este equipo que ha mal manejado la pandemia en nuestro país estará al frente de la estrategia para la distribución, para la aplicación de la vacuna.
¿qué tan confiables son y qué tanta confianza podemos tener de este lado en que ese equipo que ha provocado un desastre, ahora sí le haga frente de manera correcta, adecuada a este reto titánico de la vacunación? Sí, bueno, no lo sé, no quiero juzgar a priori, ¿no? Pueden haberse equivocado en todo y ahora acertar en otra cosa distinta, ¿no? O sea, no lo sé. Pero pues hay que basarse en evidencias, esa es la cosa, que no es necesario especular, hay que basarse en evidencias. Yo, pues sí cuestiono, basado en evidencias, que un gobierno que ha puesto a la población, es decir, ahorita hay escasez, llevamos más de un año con escasez de quimioterapias, existe una escasez a nivel nacional de múltiples vacunas que nunca habían sido un problema antes, ¿verdad? O no un problema de ese tamaño, por lo menos, como las vacunas contra el papiloma humano, el sarampión, la tuberculosis, y ahora nos están hablando que la vacuna, porque dicen que van a traer la vacuna de Pfizer, ¿verdad? La vacuna de Pfizer es de todas la más costosa y la más difícil de aplicar masivamente a una población por la logística que tiene de transporte y de almacenamiento, es decir, que requiere una red fría de ultracongelación a menos 75 grados centígrados. Nuestro país, pues ya sabemos, de hecho el propio subsecretario lo dijo muy claramente en una conferencia de prensa, que esta vacuna no se puede aplicar en México porque no contamos con la infraestructura que esta vacuna necesita para ser distribuida masivamente. Quizá, ¿no? Por eso se habla de tan pocas dosis, no menos de 250,000, serían 249,600 dosis este año. Se aseguró que para personal médico, bueno, ni siquiera para la mitad, ni una tercera parte del personal médico alcanzarían estas dosis, doctora. Bueno, menos que eso, porque para esta vacuna requiere 2 dosis para que una persona quede inmunizada. Es una primer dosis que se conoce como un primer y la segunda es la dosis que confiere inmunidad. Quiere decir que 249,600 dosis, hay que dividir eso entre 2 y ese es el número de personas que se puede inmunizar. Estamos hablando de alrededor de 24,000 personas. Si consideramos que pues nada más los profesionales de la salud que están a cargo de estos rebasan 700,000, pues yo sí me pregunto a quiénes van a ir esas 120,000 dosis, es decir, inmunizaciones contra COVID-19, cuando no representan ni siquiera pues una fracción de la población médica y hospitalaria que tiene el país. Y ahora, bueno, se tiene este problema, pero creo que hay un problema todavía más de fondo, ¿no? Sí, efectivamente, pues se habla mucho de la vacuna, pero lo mismo como tristemente vi a nuestro presidente ayer haciendo algunas rondas por una fábrica y todo esto, todas las personas dentro con cubrebocas, a excepción de él. Lo que él está haciendo es un punto político, ¿no? Como lo está haciendo, como lo hizo en su momento el señor Donald Trump, ¿no? Es decir, si usted está conmigo, yo no uso cubrebocas, si usted está conmigo, no se lo ponga, ¿no? Entonces, está haciendo un punto muy negativo de politizar el cubrebocas. Ahora se politiza también lo de la vacuna. Se le quiere decir a la gente, ya viene la vacuna, la cura mágica, la solución mágica a nuestros problemas viene en camino. Yo creo que nosotros merecemos la verdad y no las mentiras que se nos están recetando, para que tengamos una población que ya pueda estar tranquila de COVID-19, requerimos que el 70% de la población esté inmunizada. ¿Eso en cuánto tiempo podría ocurrir, doctora? Pues eso puede llevar más o menos un año o año y medio en que eso ocurra, porque se necesita, vivimos en un país de 129 millones de personas, se requiere que 90,300 personas estén vacunadas para que tengamos el 70% de la población inmunizada. Si se va a recurrir a una vacuna de 2 dosis, eso significan 180,600 dosis de vacunas que se requieren en el país para tener el 70% de la población inmunizada. Esto es una labor logística de dimensiones titánicas. Sí. En Estados Unidos están calculando, Estados Unidos de hecho también va a empezar con la vacuna de Pfizer en las próximas semanas. Lo mismo que aquí se dice, van a empezar con los profesionales de la salud y después las poblaciones de alto riesgo, como son los adultos mayores y gente que tiene algunos tipos de condiciones o enfermedades preexistentes.
En Estados Unidos están calculando que ellos tardarán entre 7 y 8 meses en tener a la población completamente vacunada. Esto quiere decir que en Estados Unidos, que ellos sí pueden solucionar la logística de esta vacuna para distribuirla, almacenarla y administrarla masivamente, ellos están calculando tener al 70% de su población vacunada por allá de los meses de julio o agosto del año próximo. Entonces yo me pregunto, nosotros estamos iniciando, claro, ellos ya tienen apartadas más de 300 millones de dosis de esta vacuna. Sí. Nosotros apartamos 250,000, pues digo, es una fracción. Y es muy poquito, y además, y me detengo en palabras del miércoles apenas de esta semana de José Luis Salomía, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, la logística de la distribución de la vacuna sigue bajo análisis, es decir, hemos tenido meses para prepararnos y están analizando todavía, revisando cuál va a ser la logística de la distribución. No hay logística de distribución y la vacuna en teoría estaría a la puerta. Doctora, vamos platicando el tema, que es un asunto que ha levantado enorme expectativa, enorme esperanza. Lo que tendría que ser una buena noticia, la aparición de la vacuna, podría convertirse en un balde de agua helada para nuestro país. Gracias por estos minutos. No, desde luego, es un placer. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias. Laurian Ximénez Fibi, la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por la Universidad de Harvard. Y es que México, que no ha logrado controlar la pandemia, se preparó para tener a punto un sistema de distribución, de almacenamiento, de aplicación de vacunas. Ya el equipo de la Cancillería, el equipo de Marcelo Ebrard, hizo lo que le tocaba hasta ahora, fueron por las vacunas, tienen un portafolio de opciones. ¿Va a ser la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, lo que le corresponde? ¿O de nuevo entorpecerán, enredarán, como lo han hecho a lo largo de la pandemia, lo que tocan? En el repunte de casos que atraviesa México, el promedio de muertes en los últimos 15 días es de 536. Cada día sin vacuna implica la muerte de 536 mexicanas y mexicanos en promedio. 3,755 personas a la semana, 16,080 al mes. Importa la velocidad, importa la logística, importa la celeridad, importa el tiempo e importa mucho. Cruz.